Audio Jungle. Audio. Bueno, muy buenas a todos. Quiero compartir con todos ustedes una palabra. Espero que les haga bien y que pueda ser de bendición a todos aquellos que la puedan escuchar. Vamos a estar haciendo lectura, vamos a estar abriendo el libro de Isaías y vámonos al capítulo 30 y al verso 14. Isaías capítulo 30, verso 14. Dice así la Biblia: y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hacen pedazos, tanto que entre los pedazos no se halla un tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. La verdad es que en muchas ocasiones existen en diferentes épocas han existido diferentes profesiones, y de un término laboralmente hablando existen varias profesiones. Algunas de ellas se consideran más importantes que otras. Hay profesiones que, por ejemplo, son mejor pagadas, ganas más dinero por ellas. Algunas profesiones, incluso algunas de esas profesiones te llegan a convertir en alguien famoso. Existen pintores, existen arquitectos, existen escultores, existen músicos. Y siempre se ha dicho que tras una bella pintura hay un pintor. Tras un hermoso edificio, obviamente, tiene que haber un arquitecto. Y quien mejor conoce una obra es quien la ha llevado a cabo. Pues bien, quiero decir que detrás de cada ser humano se encuentra su creador. Es como aquel joven que se quedó tirado en carretera y el coche le estaba dando errores. Y el coche no le arrancaba y él era un mecánico experto. Y él salió y él pensó que con su inteligencia, con sus estudios, porque se había dedicado a la mecánica, él podría arreglar el coche y que el coche seguiría andando y que iría adelante y que llegaría a su destino. Pero su conocimiento no le sirvió para nada. Pero su intelecto no le sirvió para nada. Pero sus muchos estudios no le sirvieron para nada. Su conocimiento de mecánica no le sirvió para nada. Porque por más que él intentaba meter mano allí en el coche para arreglarlo todo, no funcionaba. Pero a altas horas de la noche, cuando ya la noche estaba más oscura, de pronto alguien se detiene. Un hombre elegantemente vestido baja de un coche. Se acerca a un anciano y le dice: ¿me dejas, por favor, ayudarte?
Aquel hombre dice: no sé cómo me vas a ayudar, yo soy experto en mecánica, llevo horas intentando arreglar el coche y de modo que el coche no arranca. Pero aquel hombre, como en un intento, le dijo: déjame por favor ayudarte. El hombre, ya desesperado, le dijo al anciano: adelante, echa un vistazo. El hombre se ha puesto ahí a mirar el motor del coche, ha pedido una llave, ha empezado ahí a tocar algo en el motor. De pronto le dice: arranque el coche. Él mete la llave. Para sorpresa de aquel mecánico, el coche arranca. Ese hombre ya no sabe lo que hacer, queda boquiabierto, no lo entiende. Él lleva años de mecánica y el coche nunca había arrancado. ¿Por qué ese hombre, cuestión de minutos, lo ha hecho arrancar? Cuando este hombre le dice: ¿qué es lo que has hecho? ¿Cómo has logrado que el coche arranque? Aquel hombre le dijo: ¿qué coche tienes? La marca de aquel coche era Ford. Y le dijo: bueno, pues encantado, yo soy Henry Ford, yo creé este coche. Aquel anciano elegantemente vestido era el creador de aquel coche. Únicamente escuchando el ruido de cómo sonaba el motor, él sabía qué pieza tenía que colocar en su lugar para que aquel coche arrancase. Y es que detrás de cada ser humano, allí está Dios. Dios sabe qué pieza tocar en tu vida para volver a arreglarte. Dios sabe qué pieza volver a colocar en su lugar para que sigas tu camino. Dios sabe qué piezas colocar para que tu propósito siga adelante. Aquel hombre sabía qué pieza tocar para que todo funcionara. Y es que Dios, que conoce su creación como ninguno, Él ha llamado a su creación de muchas maneras y las ha llamado de las veces que Él ha llamado a su creación y las ha comparado con cosas. Han sido muchas llamativas. Se ha dicho que Él es el buen pastor y que nosotros somos ovejas de su prado. Se ha dicho en la palabra que Él es la cabeza y que nosotros somos el cuerpo. Él ha dicho en la palabra que Él es el novio y nosotros somos una novia, que nos estamos preparando nuestras vestiduras sin mancha, sin arruga, para que en las bodas del Cordero la novia pase a ser la esposa del Cordero. Y las muchas comparaciones que la Biblia hace de nosotros es para ayudarnos a entender el gran profundo amor que Dios tiene para con nosotros, de la manera en que Dios nos ama. Pero el Creador, que nos conoce como nadie, que nos ha comparado como una novia, que nos ha comparado como un cuerpo, que nos ha comparado con los animales más indefensos del planeta Tierra como son las ovejas, Él también en ocasiones nos ha comparado como vasos de barro. Por eso dice Romanos capítulo 9 y el verso 20, dice: mas antes, oh hombre, y empieza a preguntar: ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Entonces esto me sorprende a mí y me llama la atención de que en el libro de Romanos la Biblia nos enseñe de que nos compara a Dios como vasos de barro. Ahora bien, cuando yo leo al profeta y leo el anuncio del profeta por medio del Espíritu Santo, que serían quebrados como se quiebra un vaso de alfarero, eso es algo terrible. Miren cómo entendían la nación judía, miren cómo entendían los oyentes contemporáneos a Isaías. Miren cómo se entendía que se quebrarán como se quiebra un vaso de alfarero. Ese anuncio no era un anuncio de alegría. Ese anuncio no era un anuncio de gozo. Ese anuncio no era un anuncio que sobresaltaba sobre todos los demás. Entender de que un vaso quebrado como se quiebra un vaso de alfarero, dice Salmo capítulo 31 y verso 12, dice: he sido olvidado de su corazón como un muerto, he venido a ser como un vaso quebrado. Entonces, en el Antiguo Testamento, más bien en la Biblia, hablar de un vaso quebrado era el equivalente a compararse con alguien que ya no tiene vida. Ser quebrado como vaso de alfarero era el equivalente a haber perdido la vida. Ser quebrado como un vaso de alfarero
Era lo mismo que decir, ya no hay esperanza. Hay un dicho que se dice, que mientras hay vida hay esperanza. Pues bien, sentirte que has sido quebrado, como se quiebra un vaso de alfarero, es como sentir que ya no hay esperanza. Es como sentir que ya no hay solución. Es como sentir que ya todo se terminó. Es como sentir que ya no hay remedio. Y que te sientas así, porque quizás en otro tiempo te sentiste útil, pero te sentiste en muchas ocasiones útil en las manos de Dios, pero ahora te sientes como un vaso quebrado, y te has quebrado como se quiebra un vaso de alfarero, y te sientes que ya no hay esperanza, que ya no hay remedio, que ya no hay solución, que ya no hay nada, que la vida se te marcha, se te escapa de las manos como un agua que se escapa entre los dedos. Te sientes así porque quizás en el pasado te sentiste útil. Y te sentiste útil como muchos vasos que aparecen en la Biblia. Pensando yo en esto, me he dado cuenta que a lo largo de la Biblia aparecen vasos de barro, pero vasos de barro que han sido útiles en las manos, vasos de barro que han tenido una función, vasos de barro que tienen un mensaje detrás. Y puede que ahora que me estás escuchando te sientas identificado con uno de estos vasos que aparecen en la Biblia. Por ejemplo, en el capítulo 16 de Jeremías hay unos vasos que se usan para algo en especial. En el capítulo 16 de Jeremías, la Biblia nos está hablando de algo, de unas costumbres, de unas cosas que hacen la gente que está enlutada. Hay una especie vamos a llamarla entre comillas, una especie de ritual, una especie de costumbre que los judíos hacían cuando estaban en tiempos de luto. Y es en el capítulo 16 de Jeremías cuando Dios le dice que va a venir sobre ellos algo, una destrucción repentina, y que todo lo que hacen en tiempos de luto, que no lo hagan. Pero de entre todas las cosas que ellos hacen en tiempos de luto, a mí me resalta la Biblia algo en especial, es que en Jeremías, capítulo 16, verso 7, dice: ni partirán el pan por ellos en el luto para consolar, ni les darán a beber vasos de consolación. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces habían unos vasos de barro que en tiempos de luto, habían unos vasos de barro reservados para el tiempo del dolor, donde ahí se refrescaban y bebían agua. A esos vasos que se usaban en tiempos de luto los llamaban vasos de consolación. Fíjate, pensando yo en los vasos de consolación que han sido quebrados, porque puede que al otro lado me estés escuchando gente que en un tiempo se sintieron que fueron como esos vasos de consolación, que fueron útiles en las manos de Dios para consolar a otros, que ellos se sentían bien, se sentían que Dios los había tomado en sus manos, y de pronto ellos sirvieron de consuelo para los demás, y Dios los usó para traer consuelos a otros. Pero me llama la atención algo, y es que en Jeremías, en el libro de Génesis, en el capítulo 37 y el verso 35, me llama la atención que dice la Biblia: y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Resulta que Jacob se sentía quebrado como se quiebra un vaso de alfarero. La noticia de que José había muerto y que él pensó que José había sido despedazado, que sufrió por una causa que no era real, que él mismo la pronunció y él mismo creó toda una hipótesis y él mismo la diseñó en su mente y él mismo se la creyó. Y sufrió por una causa que no era real. ¿Y cuánta gente hay que sufre por una causa que no es real? Y aquel era Jacob.
quebrado, como se quiebra un vaso de alfarero, por la noticia de que ya no iba a estar con José. Y la Biblia dice que vinieron sus hijas y sus hijos para consolarle, pero dice la Biblia, mas él no quiso recibir consuelo. Y dijo: descenderé a mi hijo enlutado hasta el Seol. Y termina la Biblia diciendo: y lo lloró su padre. Dios mío, alabado sea el nombre del Señor. Quebrado como un vaso de alfarero. Así se encontraba Jacob. Y en aquel mismo día sus fuerzas comenzaron a disminuir. Ya la vida se le fue de las manos. El tiempo pasó y Jacob perdió toda la esperanza. Porque él dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Llevaré mi luto por toda la vida por mi hijo. Y lo lloró su padre. Y todo ese tiempo Jacob lloraba, perdida toda esperanza. Pero cuando solo le quedaba, como hemos leído, cuando ya Jacob se identificaba con ese texto tan impactante que hemos leído: se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hacen pedazos. Y eso es lo que sus hijos hicieron con él. Lo hicieron pedazos sin misericordia. Tanto que entre los pedazos no se halla un tiesto. Así se encontraba Jacob. Ya no había nada en él, había sido quebrado. Pero me sorprende, porque dice la Biblia: y le dieron las buenas nuevas. Génesis capítulo 45 y el verso 26. Ahí ocurre algo impactante, algo maravilloso en la vida de Jacob que él no se esperaba. Y es que dice la Biblia, Génesis capítulo 45 y el verso 26: y le dieron las nuevas diciendo: José vive aún, y él es el Señor en toda la tierra de Egipto. Y dice la Biblia: y el corazón de Jacob se afligía porque no los creía. Fíjate en estas dos cosas. Quedó tan quebrado por la noticia que le dieron, que dice la Biblia que él no quiso ser consolado. Porque el mayor error que cometió Jacob es que no te dejes ayudar en tiempos de dolor y de angustia. El peor dolor que puede sufrir un ser humano es que alguien intente consolarlo y él no se deje. No puedes pasar tu sufrimiento solo. Tienes que tener a alguien cercano. Por eso en los últimos momentos de la vida de mi maestro, en el Getsemaní, él no quiso estar solo. Y dice la Biblia que se llevó a Santiago, a Pedro y Juan con él, porque él sí quiso ser consolado. No te niegues a ser consolado por los demás. Pero hay algo terrible, y es que dice la Biblia que había perdido tanto la esperanza que cuando le dieron las buenas nuevas ya no los creía. Vivió tanto en una mentira que se negó a todas las verdades. No te acostumbres a una vida de mentira, porque tengo noticias. Llegan unas buenas nuevas que van a restaurar tu vida. Y dice la Biblia, Génesis capítulo 45 y verso 27. Mas ellos le contaron todas las palabras que José. Pero mientras él aún hablaba, dice la Biblia, viendo Jacob los carros que José había enviado para llevarlo, su espíritu revivió. Oh, yo te tengo una noticia. Quizás has pensado que ya no hay esperanza, te has aferrado a la mentira y has dicho que ya no hay solución.
Pero hoy te tengo unas buenas nuevas. Dios ha enviado unos carros de Faraón para revivir tu espíritu. Porque aunque has sido quebrado como se quiebra un vaso de alfarero, Dios va a enviar algo para levantarte y para restaurarte. Te tengo noticias, el buen alfarero está aquí para restaurarte. Y Él va a recoger cada pedazo que los hombres han destruido sin misericordia. Y Dios va a ser de nuevo un vaso. Vas a ser un vaso de consolación. Y si no eres un vaso de consolación, por lo menos serás otro de los vasos que aparecen en la Biblia. Y otro de los vasos que aparecen en la Biblia es el vaso que aparece en Primera de Reyes, capítulo 17 y verso 10. Este vaso es impresionante. La Biblia dice que mientras Elías estaba en el arroyo, que Dios le había enviado allí, dice la Biblia, que el arroyo no dejaba de brotar agua. Y los cuervos no dejaban de traerle carne y lo alimentaban. Pero llega un momento en el que todo termina. Dice Primera de Reyes, capítulo 17 y verso 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leñas. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Esto es algo, déjenme volar mi imaginación. Me llama la atención que le dice: tráeme un poco de agua, y resalta en un vaso. Tráeme un poco de agua en un vaso. Se acostumbró tanto a meter sus manos en el arroyo para llevarse un poco de agua a la boca, que él ya necesitaba beber en un vaso. Y yo he llamado a ese vaso, lo he llamado el vaso de cambio. Porque fue ese vaso de agua el cambio a cómo él bebía en el arroyo. Vaso de cambio. Quizá fuiste un vaso de consolación, pero noticias te quebraron como a Jacob. Pero Dios te puede restaurar para llegar a ser vasos de cambio para otros. Y los cambios vienen. Por eso en Primera de Reyes, capítulo 17, verso 3, dice: apártate de aquí, le dice Dios a Elías, y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querí, que está frente al Jordán. Y el mismo Dios que le ha dicho: vete al arroyo de Querí, allí te escondes, 6 versículos más adelante, le dice en Primera de Reyes, capítulo 17, verso 9, dice: levántate y vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí yo dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. El mismo que te manda al arroyo de Querí es el mismo que te dice: sal de ahí. A veces estamos viviendo en nuestro arroyo tranquilos, sin problemas, cómodos. Lo tenemos todo, el agua desciende del arroyo, la provisión que viene todos los días, solitario, y no hay problemas de ninguna clase. Y nos acostumbramos tanto al arroyo. Pero tarde o temprano el mismo que te prepara un arroyo de Querí te dice: sal de allí, vete a Sarepta de Sidón. Es el tiempo de cambios. Cuando dejes de alimentar tu infortunio, te convertirás en una persona de cambios. Y cuando Dios te transforme en una persona de cambio, entonces estarás preparado a ser el vaso identificado que aparece en Mateo capítulo 10, verso 42. En uno de sus discursos Jesús dijo: y cualquiera que dé a uno de estos mis pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto te digo que no quedará sin recompensa. Cuando Dios te restaure, vaso quebrado, y venga el cambio, Dios te arregla para usarte como un vaso que calmes la sed. La sed al que viene sediento y viene con calor, por eso dice un vaso de agua fría.
Serás un vaso que refresca a los demás. Los desiertos son entrenamientos para que Dios luego te use y puedas decir a otro: escucha, yo estuve en aquel desierto. No morirás allí porque saldrás de allí. Porque saldrás de allí porque no vas a pasarlo solo. Porque yo he estado en ese desierto y Dios me acompañó. Y yo sé los infortunios que hay allí. Pero ¿sabes? De allí se sale. Porque, escúchame bien, Dios necesita gente preparada para restaurar a los demás. Porque cuando Dios te convierte en un hombre de cambio, es para que calmes la sed a los demás. Fíjate, eres capaz de calmar la sed porque eres un vaso de humildad. Es el vaso que aparece en Segunda de Crónicas, de Corintios, capítulo 4 y verso 7. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Esa excelencia, el Espíritu Santo morando en nuestras vidas. Cuando Dios te arregla vaso quebrado y llegan cambios, es para que calmes la sed a los demás. Y cuando calmes la sed a los demás, fíjate, te tiene que quebrar Dios para que luego calmen la sed. Y cuando calmen la sed, no quieras méritos. Porque el tesoro está en un vaso de barro. Y todo lo que haces, lo haces gracias a la excelencia del poder que hay en ti. Pero es que lo entiendes cuando has sido vaso quebrado y Dios te ha restaurado. Ahora calmas la sed a los demás, pero no se te sube nada a la cabeza porque Dios te ha convertido en un vaso de humildad. Necesitamos vasos de humildad. Porque cuando hay humildad en las vidas, solo el humilde es capaz de pasar las miserias ajenas por su corazón y condolerse. Dice Romanos capítulo 9 y verso 23: para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Vasos de misericordia. Una palabra compuesta: misericordia. Miseria y corazón. Misericordia, pasar las miserias ajenas por tu corazón. Cuando has sido un vaso quebrado y Dios te ha arreglado y andas calmando la sed del sediento, y sabes que lo haces no por tus capacidades, porque eres un vaso de barro, es que la excelencia del poder de Dios está en ti. Y no te queda otra que pasar las miserias de los demás por tu corazón y ayudarlos. Claro, cuando te acostumbras a que Dios te use de esa manera, cuando Dios te da una esposa, y esto es a los esposos, ya entendemos Primera de Pedro capítulo 3 verso 7: vosotros maridos igualmente vivid con ellas, con las mujeres sabiamente, dándolas honor como a una mujer, como a vaso más frágil. Cuando Dios te ha quebrado y te ha hecho sentir lo que es ser un vaso quebrado, pero Él te ha restaurado y andas calmando la sed a los demás, comprendes cómo es que debes tratar a una mujer. Comprendes mejor a una mujer. Sabes que la mujer está hecha de sentimiento puro. El hombre y la mujer son seres humanos, pero completamente diferentes el uno al otro. La mujer se mueve por el sentimiento, son más sentimentales. Por eso a un hombre una palabra puede que la llegue a olvidar, quizá le hace daño, pero llegue a olvidarla. Pero a una mujer hay palabras que le ofenden por años, heridas que se le crean que no se sanan jamás, porque son frágiles, son como un vaso frágil. Y un vaso frágil a nada se rompe.
Y quizás en otros aspectos sean más duras. Pero hay aspectos que una mujer es muy frágil. Pero cuando un hombre, un varón, ha sido preparado por Dios, comprende todas esas cosas. ¿Y por qué Dios nos quiere convertir en esos vasos tan especiales? ¿Por qué? ¿Por qué Dios está tan interesado? ¿Por qué Dios está tan interesado? Fíjense, porque Dios quiere. Dios está interesado en convertirte en este vaso. El fin de todo es que llegues a convertirte en el vaso que aparece en Mateo 26:7. Y vino a él una mujer con un vaso de alfarero de perfume de gran precio, y lo derramó sobre su cabeza de él, de Cristo, estando sentado él a la mesa. El fin de todo este mensaje es que Dios quiere convertirte en un vaso de adoración. Solo un vaso tiene grande precio cuando es un vaso de adoración. Más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Estando Jesús sentado a la mesa, detuvo la comida. No podía soportarlo más, necesitaba derramar todo el perfume sobre él. Porque Dios está buscando vasos de adoración. ¿Qué tal si adoramos a Dios y nos postramos ante su gloria y le decimos: Señor, conviérteme en un vaso de adoración? Porque he aquí la hora ha venido, y la hora es cuando los verdaderos adoradores le adoren en espíritu y en verdad. Que vistes en nosotros siendo vasos de barro, para que llenaras este vaso de barro de la excelencia y del poder de Dios. Queremos adorarte, amado Dios, en esta noche. Gracias. Adora a Dios. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me limpiaste con tu sangre y te has hecho deseable para